Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. En este vídeo hablaremos de cómo realizar un screener, es decir, cómo detectar o encontrar aquellas acciones que quizás nos pueden interesar para valorarlas. Utilizaremos algunos de los criterios que yo utilizo para encontrarlas. Por supuesto, no hay ni correctos ni incorrectos, pero simplemente os mencionaré algunos comentarios que quizá os pueden ayudar para encontrar vuestras acciones. En este caso nos centraremos simplemente en el screener de ticker. Podéis encontrar varios, como por ejemplo el de Financial Times, Finbit, etc. Si queréis que realicemos un vídeo exclusivamente solamente hablando de screener, dejádmelo en los comentarios y lo realizaremos próximamente. Una vez en Ticker, sencillamente tenemos que ir a Global Screener y aquí lo empezaremos a construir. Como digo, voy a poner algunos criterios, no hace falta que escojáis estos como una referencia ni mucho menos, sino como un sencillo ejemplo. Y para empezar, simplemente vamos a poner el Last Market Cap, que en este caso vamos a centrarnos en compañías más pequeñas. ¿Por qué? Como digo, voy a hacer breves comentarios de cada criterio para entender por qué los estamos indicando. En este caso, vamos a poner menor de 1.200 millones. ¿Por qué? Porque si queremos encontrar valor en las compañías, que no digo que no haya en compañías mucho más grandes, ni mucho menos, pero sí que donde podemos encontrar más ineficiencias, es decir, aquellas empresas que están menos seguidas, que no tienen analistas, que los fondos no pueden invertir, las encontraremos en aquellas empresas que tengan un tamaño de menos de 1.200 millones aproximadamente. ¿Por qué? Imaginaos un fondo que gestiona 100 millones de euros y que quiere crear una posición de un 5% de una compañía. Es decir, tendría que invertir 5 millones. Si la empresa sencillamente ya vale, por poner un ejemplo un poco extremo, de 10 millones o 15 millones, es decir, una microcap, pues está comprando casi la mitad de la compañía y quizá eso ya no le interesa tanto al fondo. ¿Por qué? Porque si el día de mañana decide vender, etcétera, ante otros motivos, pues no lo haría de manera inmediata. Es decir, la liquidez que presenta, el volumen que puede llegar a mover de manera diaria esa empresa, no es lo suficientemente grande como para que el fondo pueda deshacer la posición o crearla. Es decir, podría estar semanas para crear este tipo de posiciones. Así que entonces nos centraremos en compañías más pequeñas. Otro criterio que podemos indicar es el país. En este caso vamos a utilizar países diferentes a Estados Unidos porque creo que la versión gratuita simplemente te deja buscar en Estados Unidos, de tal manera que vamos a poner otros países como Australia, United Kingdom, Canadá y Polonia. Pongo estos porque son aquellos países donde seguramente habrán algunas empresas interesantes, no por otro motivo. Además, si luego tenemos pensado exportar los datos en una tabla Excel o simplemente copiarlos, sería interesante tener algunos datos que solamente nos los muestren, es decir, que no filtrar por esos datos, como por ejemplo sería el sector en el que opera. Le damos a Display Only y en este caso saldría una columna, luego lo veremos, el sector al que pertenece. Luego, otro dato interesante, estos los podemos encontrar en el apartado de Company. Vais a Company y podemos poner la industria en sí y tendríamos, ponemos Display Only y tendríamos el sector y en la industria en la que opera. Si ahora mismo le damos a filtrar, es decir, a buscar, nos mostraría aquellas compañías con una capitalización menor de 1.200 millones que están en estos países y el sector y en la industria en la que operan. Entonces saldrían muchas empresas que cumplirían estos requisitos seguramente. Vamos a introducir algunos datos más, algunos criterios más para poder filtrar aquellas compañías que nos interesen. Para hacerlo un poco en orden, vamos a centrarnos primero en el income statement, en este caso en la cuenta de pérdidas y ganancias, y vamos a poner en total revenues, que serían las ventas. Vamos a poner que, no voy a poner muchísimos años porque tampoco quiero ser muy restrictivo, así que vamos a ser un poco, vamos a decir, permisivos para que tengamos opciones a la hora de elegir, ya que vamos a poner varios y explicar cada uno de los campos. Vamos a poner fiscal year 19. Aquí podéis poner, si veis que pone fiscal year, en algunas opciones os puede poner calendar year y esto es porque en el año fiscal quizá las empresas lo tienen diferentes. El calendar year os escoge directamente de 1 de enero a 31 de diciembre. En cambio, el fiscal year es el año fiscal de la propia empresa, que algunas empresas podrán tenerlo en abril, en marzo, etcétera. Entonces, quizás ahí sería mejor que pusierais calendar year, pero bueno, esto ya a vuestro gusto. 2019 hasta, vamos a poner 2021 y que sea mayor
al 8%, por ejemplo. Podríamos poner algo más, podríamos poner 10, 13%, pero para tener más opciones, como digo, sería un 8%. ¿Por qué? Porque si la economía aproximadamente crece 2-3%, pues vamos a poner algo por encima y que por encima del 8 nos salgan cosas interesantes. Siguiendo un poco el orden, aquí podéis escribir directamente la palabra que queréis indicar y vamos a poner el gross profit margin, es decir, el margen bruto que tiene la compañía. Y por poner un ejemplo, vamos a poner un valor que sea de los últimos 12 meses, es decir, que a pesar de la crisis, a pesar de 2020 y 2021, sea capaz de mantener eso, un margen bruto de un 30% aproximadamente, que ya sería un margen bueno. A nivel de EBIT, lo que podemos hacer, si no lo encontráis aquí directamente, vais a Income Statement y ponéis EBIT. Perdón, aquí directamente me ha cogido un perdón, estaría en ratios, nunca me acuerdo. Y lo tenéis aquí, EBIT Margin. Y podéis poner un valor de 2000, vamos a poner 2019, ya entenderéis por qué, del 10%, que sea mayor del 10%. ¿Por qué? Porque seguramente quizás aquí, si ponemos márgenes EBIT a partir de 2020, es probable que debido a la crisis 2020 y 2021, algunas compañías hayan sufrido márgenes. De tal manera que sería interesante ver cómo eran esas compañías antes de 2020, antes de sufrir un confinamiento, etc. Entonces, esto es un criterio que a veces lo utilizo, muchas veces simplemente cojo el que se haya mantenido durante el tiempo, de 2015 a 2021, que tenga ese margen, o que lo haya incrementado. Pero simplemente, como digo, esto es un criterio que está bien verlo porque puede ser que ahora mismo esa compañía esté pasando por un mal momento, pero antes de 2020 era una buena compañía. En cambio ahora está deprimida por cualquier motivo, puede ser por el sector en el que haya operado. Entonces podríamos entender que si la economía se recupera de manera correcta dentro de los próximos años, esa compañía podría haber motivos para pensar de que podría ser una buena empresa porque antes lo era. O quizás no. Ahí entra la labor de analizar la compañía. Dicho esto, entonces vamos a poner otros criterios como por ejemplo el Return on Capital, que sería el ROIC, que hemos hablado en alguna ocasión. Si no sabéis qué es el ROIC, os dejaré un vídeo por aquí arriba explicando cómo se calcula, etc. Así que vamos a poner un ROIC superior, sí, vamos a ponerlo en value, de 2021, superior al 10%. No vamos a poner 13, que sería ya demasiado estricto, quizá 10% sería correcto para que salgan opciones. Como digo, a partir de un 12-13% tener un retorno sobre capital invertido es ok. A un 10 ya podrían salir algunas empresas que quizás son algo malas, entre comillas, pero es interesante también no solamente centrarse en el ROIC de Fiscal Year 21, sino en la evolución de este ROIC. Hay muchísimos criterios que podéis utilizar aquí. Una, que tenga un ROIC deprimido y que penséis o analicéis de que esa compañía puede aumentarlo durante un tiempo, de que entonces es donde se crea el valor en la compañía, es decir, que sea capaz de expandir ese ROIC. Dos, que ese ROIC lo haya mantenido durante mucho tiempo y que por lo tanto indique una ventaja competitiva en la empresa, no solamente en 2021, sino que haya compuesto a tasas anualizadas de 2015 o 2015 a 2020 en ese sentido. Además, lo que podéis hacer también es vigilar en periodos de crisis. Poned no simplemente en 2020 2021, sino iros a 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, ver si realmente ese ROIC se ha mantenido o no. Lo mismo pasa con los márgenes, podéis utilizar esos criterios. Os doy ideas para que podáis realizar vuestras opciones y vuestros criterios. Como digo, esto es simplemente un ejemplo y entender por qué ponemos estos números. Además, no hace falta mencionarlo, ¿no? Pero todo esto es muy cuantitativo. La idea es que una vez tengamos estos criterios puestos, nosotros analicemos las compañías de manera cualitativa. ¿Por qué la compañía tiene ventajas competitivas? ¿Por qué la competencia no puede hacer frente a su producto o servicio que esté sirviendo? Etcétera, etcétera, etcétera. Vale, ahora vamos a centrarnos en... Vamos a ver si me lo coge. Sí, Free Cash Flow. Vamos a poner un Free Cash Flow que tenga un valor para 2021 mayor que 0. Eso significa que por lo menos este año 2021 ha generado caja. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque puede ser que la compañía esté generando beneficios,
pero que esté quemando caja por contra. Entonces aquí nos aseguramos un mínimo filtro de que, bueno, la compañía puede estar sufriendo en según qué cosas, o en P&L, es decir, que esté deprimida ya sea por amortizaciones, depreciaciones, etcétera, pero en lo que a la partida de Free Cash Flow, en ese caso ha generado caja durante este 2021, entonces puede salir algo interesante. Además, un filtro para mí muy, muy importante, esto sí que yo al principio, sobre todo si estáis empezando a invertir, intentad fijaros en aquellas compañías que no tienen deuda, son aquellas que por lo menos si a día de mañana suben los tipos de interés o por lo menos requieren de deuda por cualquier motivo, pues tendrán acceso a ella. Pues entonces a nivel de deuda neta vamos a poner el valor de los últimos 12 meses, que no simplemente sea menor que cero. ¿Por qué? Recordad que la deuda neta es, cuando es negativa, es que tiene caja, tiene efectivo, por lo tanto no tiene deuda en sí. Todo el conjunto es caja neta. Así que aquí os saldrán compañías ahora mismo que tienen más efectivo que deuda. Y eso es interesante, como digo. ¿Por qué? Porque si el día de mañana requieren hacer uso de más deuda, seguramente tendrán más opción a esa deuda que no una empresa que ya tiene pues 2 veces EBITDA, 3 veces EBITDA, etcétera. Y por último, algún criterio un poco más restrictivo, quizás nos estamos pasando. Vamos a poner los cash flows. Vamos a poner emisión de acciones. Y vamos a poner que en este caso, vamos a poner KGR, es decir, que haya compuesto menos. Y vamos a poner de 2019 a 2021 menor o igual que 0. ¿Por qué? Ya lo explico. En este caso, ¿por qué pongo esto? Porque una compañía que haya sufrido la crisis de 2019 a 2021 puede haber hecho uso de su equity. Eso quiere decir que quizá ha emitido acciones, que no sería nada malo, depende del caso. Una empresa que está cotizando cara, como hemos dicho en alguna ocasión, puede emitir acciones para recopilar esa caja y comprar compañías y generar valor para el accionista. Eso sería un buen uso de la caja, por ejemplo. Pero otras, en cambio, pueden haberse aprovechado de emitir demasiadas acciones y diluir demasiado al accionista. No quiero utilizar compañías de ejemplo, pero por ejemplo, el más sonado que fue quizá en 2020 fue IAG, y realizó alguna ampliación de capital y por lo tanto lo que hizo fue diluir demasiados accionistas. ¿Por qué? Porque estaba pasando por un mal momento y en vez de quizás recurrir toda deuda, consideró que una de las mejores opciones que podía hacer era una ampliación de capital. Entonces podemos evitar, si decimos que al menos de 2019 a 2021 no ha aumentado esa tasa anualizada de emisión de acciones sea menor que o igual que 0, estamos filtrando bastante y quizás ahora nos hemos pasado un poco. Pero bueno, creo que tampoco mucho, a ver qué sale, si sale alguna cosa interesante. Vale. ¿Veis que nos salen ordenadas por market cap? Esto lo podéis ordenar a vuestro gusto, por margen bruto, etcétera. Tampoco salen muchísimas opciones. Vamos a poner algún dato un poco más restrictivo. Vamos a poner que compone de 2015 a 2021 a más del 8%. A ver si aparece alguna más o filtra alguna menos. Mira, 14, han añadido 2. Salen 14 empresas de un total de 67.518 que aparecen en la base de datos de Ticker. Aquí tenemos varias opciones, desde la más pequeña que sería Gentek de 5 millones que capitaliza, esto sería una microcap, y una más grande que sería de 751. Si queréis ordenar la lista por margen bruto, como veis aparecen márgenes brutos del 100%. Normalmente este tipo de empresas suelen ser venture capitals, fondos de inversión, private equities, etcétera, como por ejemplo esta de aquí. Vamos a ver Special Opportunities por el nombre. Si os fijáis, pues como un venture capital que invierte, como veis, en pre-IPO, situaciones especiales, turnaround, etcétera. Son de estos negocios, no son malos, normalmente si lo hacen bien, suelen tener un buen desempeño, siempre y cuando el equipo gestor sea bueno. Pero en este caso no vamos a centrar en este tipo de negocio. Por centrarnos en alguno, vamos a poner la más pequeña, que es Gentek. Y aquí, a modo resumen, como veis, es de Canadá, se dedica al sector de información, de tecnología. Vemos que ha compuesto
Perdón, vamos a ponerlo así. Primera. Sí. Ha compuesto a una tasa anualizada desde 2015 a 2021 a nivel de ventas al 24%, eso está muy bien. Tiene un margen bruto del 62% de estos últimos 12 meses. Un margen EBIT en 2019 de 24%. Aquí, como digo, el margen EBIT podríamos realizar a que se ha evolucionado, coger un año en concreto y poner simplemente el valor que sea superior o menor que. Tiene un ROIC del 38%, tiene 2 millones de caja neta y capitaliza 5, es un 40%. Y a nivel de, como hemos puesto la opción de que la emisión de acciones tiene que ser menor, puede ser incluso negativo porque haya reducido, etc. Vamos a echarle un vistazo que ha hecho la compañía nivel de financials y efectivamente vemos que desde 2015 vemos que componió a más del 8%, veis al 9,8, al 28, al 34, 52, pero vemos que ahora en 2020 y en 2021 las ventas han sufrido. Como veis ha pasado de 1,48, 1,41, aquí decreció ligeramente. A nivel de margen operativo, como veis, durante 2010 y 2016 los tenía negativos. A ver qué hizo en la crisis. En crisis vemos que de 2008, bueno, tuvo un buen desempeño. A partir de 2009 las ventas cayeron un 47%. Voy a poner el margen bruto un momento. Decayó bastante en crisis, o sea, podemos ver que esta empresa podría tener cierta ciclicidad. Me gusta que se dedica todavía, vamos a ver a qué se dedica. Vale, hay una que tiene como... Vale, hace como software o tecnología para detectar a los criminales, ¿no? Tiene cierta relación con el gobierno, policía, etcétera, que sirve para que estén cumpliendo con EDA, por el estilo. Bueno, es un sector. Me sorprende que este sector en crisis sufra un poco, así a grosso modo. ¿Por qué? Porque en una crisis normalmente al tener la gente menos dinero, pues puede ser que la delincuencia aumente. No digo que sea así. También es cierto que está en Canadá y no es lo mismo como en otros países, ¿no? Pero a grosso modo me sorprende que se dedique a este tipo de sector y que en crisis le bajen los ingresos. Bien, dicho esto, vemos que a nivel de... Vamos a centrarnos directamente en estos años. Como digo, no lo he dicho antes, pero cualquier resultado que haya salido aquí, esto no significa que tengamos que ir a comprar estas acciones, y lo que estamos comentando aquí no es ninguna recomendación ni de compra, ni de venta de ninguna acción, ni mucho menos. Todo esto tiene un carácter meramente educativo, ya lo sabéis, me gusta repetirlo. Como digo, ahora hemos hecho un filtro de los cuales de todas las compañías que podemos encontrarnos, pues vemos a dónde miramos. Estas compañías que son más pequeñas, que tienen caja neta, que tienen ciertos criterios que, como digo, no son ni correctos ni incorrectos, algunos simplemente los he puesto a modo de ejemplo para que nos salga alguna cosa interesante. Si hubiésemos sido restrictivos en el sentido de que poner unas ventas que evolucionen de 2015 o de 2011 a 2020 a más del 20%, que tengan caja neta, que no emitan acciones, etcétera, etcétera, pues quizás nos quedaríamos con una o dos compañías como mucho o ninguna. Entonces es interesante jugar con estos criterios. En este caso de Gente, como digo, parece interesante así a grosso modo que tenga 2 millones de euros, pero quiero ver una cosa. Vale, no ha recomprado acciones. La emisión de estos últimos años ha sido casi mínima. Esto también lo podéis ver aquí si traes 2013 hasta ahora. El número de acciones en circulación pasa de 2,40 a 2,86 y desde 2017, 2015 y demás veis que se ha mantenido prácticamente igual. La emisión ha sido... No hay muchas acciones tampoco. Vemos que tiene 2 millones de acciones y ahora pues serían 200.000 más. Desde 2017, un 10% más aproximadamente. Tampoco... Vemos también que tiene dividendos especiales. Y en el balance sheet, como hemos visto, el net debt es de 2 millones, que ha aumentado. Esto veis, bueno, a bote pronto ahora sería examinar el sector, examinar la competencia. Obviamente, ese tipo de compañías, aunque es muy pequeña, estamos hablando de una microcap, ya no quiero ni ponerlo, pero si ponemos estimaciones, por supuesto, no tiene
no tiene ninguna estimación de analistas, no está seguida, es decir, ahora mismo estás en el vacío. ¿Qué pasa? En ese tipo de compañías es muy importante hacer un buen trabajo, en el sentido de que tienes que examinar muy bien cada compañía. ¿Por qué? Porque es donde quizás pueda haber más fraudes. Pero ¿qué pasa? Hemos visto aquí al principio que esta compañía fue fundada en el 81, entonces tiene una historia detrás, además tiene cierta relación con la policía, es decir, está en un sector donde favorece el sector policial, ya sea por el servicio que otorga, por lo que... La página web tampoco es que no deje mucho... Esto no significa nada, no significa que sea mala empresa, pero como veis es bastante simple. Pero bueno, simplemente querías poner algún criterio para encontrar una compañía. Ahora, pues por ejemplo, esta compañía que capitaliza 5 millones, ver si sería interesante valorarla o no. Como veis, el desempeño a nivel de market cap, vemos que en 2015 estaba en 0,36, pues ahora está en 2, ha hecho un buen home run desde esos precios y desde estos últimos 5 años ha compuesto a tasas del 44%. Vemos que también ahora desde 2020-2021 prácticamente la acción no ha hecho nada. También es cierto que parece ser que las ventas tampoco, como hemos visto, han decrecido bastante. De 2019 parece ser que le ha afectado bastante la crisis. Hemos visto que de 2008 a 2009, 2010 sufrió en periodos de crisis, entonces nos podría dar a entender que tiene cierta relación o es bastante cíclica con la economía en sí. Sería entonces hacer un trabajo ya más exhaustivo. A día de hoy simplemente podemos mencionar que los números que ha presentado tampoco son extremadamente malos, a pesar de ahora que puede ser que la empresa pueda llegar, si realmente el mercado o nosotros podemos estimar que pueda llegar a componer a tasas anualizadas del 28 o 34% como lo venía haciendo de 2015 a 2019, por ejemplo, podría ser interesante, pero tenemos que entender por qué. Esto nos sirve poner en un modelo de valoración un crecimiento de un 20% y adiós, ni mucho menos. Tenemos que entender qué métricas, cómo gana dinero la compañía, ¿vale? Da un servicio a la policía, ¿vale? ¿Cuánto cobra por ese servicio? ¿Qué comisarías tiene? ¿Solo opera en Canadá o opera en otros países? ¿Podría operar también en Estados Unidos su software? Etcétera, etcétera. Entonces, ver ese comportamiento. Como digo, estas son preguntas que os tenéis que hacer, que muchas veces, que de hecho, os dejé ahora me he acordado, os dejé en Twitter una lista donde podéis hacer un copy-paste si queréis, de algunas preguntas que os tenéis que hacer antes de invertir en una compañía. Entonces es interesante no solamente mirar, como digo, a nivel cuantitativo, sino también a nivel cualitativo. Entonces, si os gusta este tipo de vídeo, ya sabéis que ayudáis simplemente por el mero hecho de dar me gusta y además si comentáis preguntando alguna duda que tengáis por qué hemos puesto este criterio, por qué no el otro, sería interesante poner esto o lo otro, pues házmelo saber, o incluso si queréis, ya que tenemos el modelo de pago, pues a mí no me cuesta nada realizar alguna búsqueda en base a vuestros criterios. Entonces simplemente mencionad el nombre de la compañía, a qué se dedica en los comentarios, poner eso. Poner qué tipo de compañía os gustaría que viéramos en los próximos días, aprovechando que tenemos ticker como opción para aquellas personas que no tengan la versión premium. Así que simplemente darlo o simplemente uniros al canal de Telegram, que también os dejaré el link en la descripción del vídeo y allí podéis encontrar también que muchas veces compartimos contenido similar al que estamos exponiendo. Espero que este vídeo te haya ayudado y que estos comentarios te ayuden a encontrar esas compañías que te gustaría invertir. Que vayan muy bien y un saludo.